Bueno, si a usted le dicen Bordeaux, pues Bordeaux. bueno, pues Oh, Monsieur Moratinos. Monsieur Moratinos, c'est A mí me partisan gusta. de El vino Levante, español no me punto. interesa, el vino de Bordeaux sí me Bordeaux interesa. gusta mucho, sí, y era ministro de Exteriores de España. Grandes momentos de la diplomacia española. De ahí dio el salto al Lingala. Sí. Y ya en la parte filológica de su acción exterior ya quedó Ya, plenamente. Lo podrían haber nombrado Monsieur Afrique. Monsieur Afrique, sí. Sí. En fin, Bueno, Monsieur vamos a hablar de Burdeos. Burdeos, gran ciudad y ciudad vecina, por cierto, muy cerquita. Esta es una He excursión dicho que hay, fácil que hay y un rápida. vuelo Madrid-Burdeos, yo lo hice el año pasado, es 1 hora y 5 minutos. Sí, claro. O sea, es 1 hora. Y además directo. O sea, vas de Madrid-Burdeos. En los tiempos en que era un rápido conductor me he hecho Madrid-Burdeos en 5 horas y media, o sea que se puede Sí. hacer. Pero en fin, no recomiendo ese tiempo. En todo caso, Burdeos, famoso por beber, por comer un poco menos, no es una gran ciudad gastronómica, pero en el entorno, a la zona del viñedo tan bonito, hay unos cuantos vinos que están muy bien. Queremos Hombre, empezar. aparte estas zonas donde no han pasado hambre nunca. Ah, no, eso ayuda mucho, sí. Claro, Bueno, tú notas que... No, y no es una gran ciudad gastronómica justamente por la receta que daremos después, porque han tenido siempre muy buen ganado. Y entonces el ganado no hace falta hacer muchas cosas, porque Claro. es una carne fantástica. falta comérselo. Están muy alimentados. Están. Una idea de ello la tenemos justamente en la Tupiná o la Tupiña, porque por algún motivo extraño, su propietario y alma mater desde hace 40 años, Jean-Pierre Xiradakis, de origen griego, dice, no sé, que la ñ existía en el gascón antiguo, yo qué sé. El caso es que tiene una ñ ahí, le gusta mucho lo de la ñ al hombre, y es la Tupiña. Es posible, porque el gascón, que es una variante, es un vasco, es un bable vasco, Sí. pues Pues de ahí sí. viene el castellano. O sea, Claro. el castellano coge las R's, las Z's, las ñ las coge del vasco. El caso es que él ha rescatado una ñ en Francia, eso nos cae muy bien a los españoles, es un sitio encantador, es un sitio rústico con una chimenea preciosa enorme, y ahí están los pollos en la chimenea, con un espeto largo, una brocha, una brocheta O sea, solo inmensa de falta hierro, D'Artagnan y a- meten ahí los sí. pollos y los están asando delante de ti en la chimenea, una cosa Sí. fantástica, y es muy buen pollo de corral, fantástico, y un confit que te hacen ellos de ala de oca enterita, riquísimo, que te tomas ahí eso, muy rico, una carta de vino, un menú de vinos fantástico, y te lo pasas muy bien y entras un poco en ese ambiente del Burdeos sencillo y menos, porque ellos son un poquitín también, les gusta ser un poco aparentones, esto no es aparentón, es simpático, es como una Francia profunda. Bien, la Tupiná o la Tupiña, como prefieran. A 1 kilómetro, justo cruzando la Gironda, que es el estuario del río Garona, que nace en España, Sí. está el St. James, o sea, justo encima de Burdeos, y está, que tiene una larga, una alta colina, unos acantilados prácticamente en el río, en el cual dominas Burdeos desde arriba. Es preciosa la vista del río hasta el mar y toda la ciudad de Burdeos ante ti. Entonces, el St. James es una posada, esto ya es un poco más sofisticado, más una casa de estilo clásico, como del siglo XVIII, y pues el chef actual se llama Nicolas Maggi quiere decir magia, lo que está bien para un cocinero, Sí. pero es muy exigente, claro, se espera de él que haga maravillas, y está muy bien, es muy agradable, es uno de los sitios que recomendamos, fuera de Burdeos, pero en realidad encima, 1 kilómetro es cruzar el puente, vamos. Cocina de espárragos verdes, ahora que en primavera, espárragos verdes y colmenillas frescas, con un huevo pasado por agua, parmesano y jugo de pollo. O un rodaballo salvaje en filetes gruesos con espárragos blancos, más espárragos que se aprecia mucho ahora en abril y mayo, erizos de mar y pepinillos frescos. O unas mollejas de lechal de raza lemosina, de raza de lechal, atención, perdón, que quiero precisar, de ternera lechal, no como pensamos aquí, de cordero. La molleja en Francia no tiene tantos corderos como nosotros, suelen hacerlas de ternera. Son un poco más grandes que las nuestras, pero son muy ricas también. Para mí las mejores son las de cordero, pero ahí de ternera lechal de lemosín, que están asadas con coles variadas, lo hace coliflor, col de Bruselas, col romanesco, etcétera. Y terminamos con un soufflé de plátano con helado de regaliz, que está muy rico. Y tercer lugar, ya en Pauillac, que es en el centro del Médoc, la zona más noble del viñedo, y en un chateau que hace vino. Bueno, y esto además en francés, porque primero la Tupiña en español, St. James en inglés, y ahora algo en francés. Cordeillon-Bage. Cordeillon-Bage es un chateau de medio pelo, bueno, digno, no uno de los grandes, Chateau Latour, Chateau Brion, Chateau Margaux, etcétera, pero muy, muy bueno en Pauillac, que es una de las zonas más nobles de vino, y es muy bonito, es un chateau, llaman ahí, es una gran villa, una
gran palacete, claro, de Chateau tiene poco, y es claramente el mejor restaurante de Burdeos. Tiene 2 estrellas Michelin un poquitín exageradas, todos lo diremos, pero en fin, la cocina de Jean-Luc Rocha, sucesor del famoso Thierry Marx, de los hermanos Marx, no del otro, supongo, que fue su fundador y que se fue a París, y es una cocina moderna y atractiva. Hay un pan perdido que suele ser un postre, aquí lo hacen salado, con algas y finas rojas de sepia. Un cordero lechal, esta vez sí que es cordero lechal, con cítricos, habas y guisantes cremosos, y un postre muy fino, moderno, chocolate y habas tonka, con helado de chocolate blanco y cardamomo. O sea que... claro, muy como exótico, un poco asiático todo ello. Esto es lo que podemos comer. ¿Cómo se usan los donuts? O sea, que imaginaos, es el sabor que da el sabor a los donuts, es cardamomo. Pues, y a los tés también. Eso es lo que anima a los policías a cumplir con su americanos, ¿verdad? Sí, después de tomarse medio litro de café aguado o de agua y 2 o 3 donuts y varios donuts, entonces ya salen mucho sabor. A combatir el crimen, sí. Claro. Bueno, y vinos, a ver. Vinos de Burdeos, que hay que decir, es la zona más famosa del mundo en cuanto a producción de vinos, competencia quizá con Borgoña, y en ciertos casos están entre los más caros. Un Chateau Petrus de la última añada pues te puede costar 1.000 euros la botella. Evidentemente no vamos a recomendar estas cosas tan fantasiosas y para ricos rusos y chinos, que ya los únicos ricos que quedan en el mundo son rusos y chinos, sí. O sea que en fin, es muy significativo, pero en fin, pero hay algunos, hay que saber dónde vas, te van a resultar prácticamente igual de ricos que esos famosísimos y te van a costar pues la botella 20 o 25 euros y no 1.000, o sea que la cosa tiene su ventaja. 3 nombres, sugerencias que hago aquí para que apunten los que vayan a caer por Burdeos, que muchísimos españoles salen, aunque no vayan directamente a Burdeos, como se va por carretera hacia París y demás, pues pasa mucho por Burdeos, pasa que la gente no se suele parar, deberían pararse. Y comprar de Saint-Émilion, del margen derecho del río, de la margen derecha, digo, es la margen, digo, ¿no? Sí, la margen. La margen derecha, digo, la margen derecha del Garona, Saint-Émilion, el Chateau Corbin Michot, escrito Corbin Michot. Espero que lo colguemos y la gente pueda después leerlo para ver cómo se escribe. Por ejemplo, más complicado porque tiene un nombre medio francés, medio inglés, muy divertido por otra parte, Moulis, que está a la margen izquierda, el Chateau Chasse-Splin. Splin quiere decir, en inglés, es melancolía, tristeza. Aunque viene de una parte del cuerpo, que le estoy intentando acordarme, que tienes de una cosa que tengo eso. Hay que decir que es Baudelaire, es el que hace el Splin de París, que luego hace el Splin de Madrid. Y el Chateau Chasse-Splin es el castillo que te quita el spleen. Claro. Chasse es echar expulsar. El spleen. Es decir, quítate la pena esa que llevas encima, no seas cenizo. Y prueben el Chateau. O sea, como los cazafantasmas, pues cazapenas, digamos. Cazapenas. Chasse-Splin, verán que caza las penas. Y en Médoc, el Chateau Roland de Bi, Royan de Bi, como by, siempre tan fiable, tan rico todos los años, y de menos de 20 euros verdaderamente cuesta lo que algunos riberas mediocres, o sea que de vez en cuando, sin ser moratino, se puede tomar una botella de Burdeos sin que pase nada. Claro. Ojo al Petrus, que lo carga el diablo. Sí, bueno, eso es. Bueno, Encarna, muy buenos días. Buenos días. A ver, cuéntanos 3 cosas que ver de Burdeos, aunque debo decir que a mí Burdeos es de las ciudades que más me ha sorprendido, no sé por qué, no había ido nunca. Como pasa es que uno va a Francia, vas a París y al final pues no sales de París, porque claro, es que París tiene mucho París. Claro. Pero Burdeos, que estuve el año pasado, me encantó. Esas zonas tan neoclásicas, tan bonitas, y en fin, ese río, ese... A ver, cuéntanos, Encarna, pues, ¿qué es lo que te gusta a ti? Burdeos, debe su gracia y su posición primero a la desembocadura del Garona, que es la que crea ese puerto, no lejos del Atlántico, o sea que hay un estuario, y aquí está el puente de la Aquitania, que es el último puente del río Garona. Y ya desde tiempos de los romanos tuvo en parte que defenderse y amurallarse pues tanto del río como de las llegadas de gente que pudieran atracarles. Pero ha sido un sitio que fue la capital de la Galia de Aquitania, que después ha sido muy independiente. Hay que recordar el Príncipe Negro, por ejemplo, que tuvo que ver tanto con la Baja Edad Media, y
y luego el esplendor del siglo XVIII. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que Burdeos, al ser una ciudad muy extendida, se estaba deteriorando, pero a partir del 2007 hubo un esfuerzo, se creó lo que llaman el Puerto de la Luna, y se puso en pie, se repristinó todo ese proyecto de ese siglo riquísimo que fue el siglo XVIII, y que Haussmann, el que luego, después de ensayar en Burdeos, fue el que también cambió el París medieval por el París neoclásico. Que vemos, el de los bulevares, exactamente. Haussmann es el que crea París. El que crea París. El París que nosotros conocemos tiene su germen en Burdeos. En Burdeos, que es muy valorada y sobre todo riquísima en el siglo XVIII. Entonces, podemos ver en la zona central la de Leonor de Aquitania, que nos sonará también por todos los líos de la Baja Edad Media, que casó con Enrique II de Inglaterra, la Catedral de San Andrés, gótica. También tenemos la de Saint-Michel, gótica. Pero sobre todo, lo que es más increíble son los 5.000 edificios del siglo XVIII, entre los que está el Gran Teatro de Burdeos, que es posiblemente el mejor de Francia y el que crea la marca, y la Place Royale. Esa es de lo más bonito que yo he visto. O sea, es tan armoniosa, más abocada al río, no es una plaza cerrada, es una plaza abierta al agua, una plaza de 3 lados. Sí, es precioso. Y que a veces se pone con una película de agua que refleja, y la gente, los niños chapotean, pero creando unos efectos fantásticos. Y luego hay que recordar también que allí está, también del siglo XVIII, en el Instituto Cervantes, la última vivienda de Goya. Una de las últimas, que... Bueno, lo que pinta último es la lechera de Burdeos. O sea, donde pintó exactamente... La lechera con un aspecto saludabilísimo. O sea, bueno, sí... Bordelés. Sí, Bordelés. Exactamente. Alimentado. Bien alimentada, efectivamente. Debo decir que en el Gran Teatro, el bar del Gran Teatro, solo eso ya vale la pena verlo. Porque son de estas cosas del 18, que luego en el 19, y sobre todo en la época de Co, los años 10, 20, que también fueron muy ricos. Lo readaptan a bar. Y tiene eso, tiene una gracia. Y además, debo decir que no es muy cara. O sea, es más o menos precios españoles. Que uno piensa que te van a crujir, pero no. O sea que, pues nada, pues muy recomendable todo. Y ahora la receta. La receta inevitable, bordelesa. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Mar Market tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com. Bueno, recordemos antes de arrojarnos al entrecot que sin violín hay quemagrasas. Va a hacer falta. Sí, maíz morado, etcétera, etcétera. Esto viene bien. Farmacia. Y ya, farmacias para farmaciamundonatural.es y para farmacias y en herbolarios. A ver, el entrecot a la Bordelés. Es muy sencillo, pero tiene las 3 riquezas, las 2 riquezas, las cepas, el vino que viene de las cepas, y los bueyes de la vecina zona de Bazás, que da una carne súper tierna. Para hacer esta receta bien hecha, tenemos que tener o una barbacoa fuera o una chimenea en casa y una parrilla por encima. O sea, es la parrilla porque lo ideal es poder hacer un fuego de sarmientos de vino, claro, que es el que le da ese saborcito tan bordelés. Entrecot, ¿qué quiere decir? Entre costillas, entre chuletas. Es un chuletero deshuesado, son chuletas deshuesadas. Eso es el entrecot. El entrecot, que decimos en español, que está ya muy eso. Sí. Entonces, para 4 personas, pues 4 entrecotes y 4 cortes de unos 200 gramos gorditos sacados del costillar del buey.
un hueso grande con tuétano, también otro producto del buey. 4 chalotes o escalonias, ahora dicen chalotas en España, lo hemos feminizado porque el nombre español tradicional es el chalote. Escalonia gris, que se encuentra también aquí entre nosotros, que es esa mitad de camino entre la cebolla y el ajo. 1 decilitro de vino tinto de Burdeos o similar, un Cabernet Sauvignon español viene muy bien. 1 cucharada grande de harina, 3 cucharadas grandes de mantequilla, cocina de la mantequilla, claro, aquí en el norte, sal y pimienta negra recién molida y sarmientos de vid si podemos. Preparación: se enciende una barbacoa en el jardín, este fin de semana podemos hacerlo, o un buen fuego en la chimenea con los sarmientos hasta que se haya obtenido una buena brasa. Y entonces se calienta una parrilla bien caliente, que eso porque la carne se pega a la parrilla, tienes que aceitarla cuando está más fría, porque está bien caliente no se va a pegar, y entonces no hace falta echarle la grasa. Se pican aparte, entonces preparamos la salsa, picamos finito esas escalonias, se saltean en una sartén con mantequilla, se espolvorean con la harina, se añade entonces el vino tinto y se mezcla bien, se salpimenta, se saca el tuétano del hueso, se corta en rodajitas, se agrega la mezcla de la salsa y dentro de unos minutos se va derritiendo, se mezcla todo y una salsa densa de tuétano y de vino tinto. Y nada, es la salsa. Es la salsa Bordeaux. Cuando esté lista la brasa, se colocan los coterricos en la parrilla para que esté poco hecha, como tiene que estar la buena carne roja, 3 o 4 minutos por cada lado y fuera, a la mesa, y por encima o al lado, como prefiramos, la salsita esa de tuétano y de vino tinto. Hacemos unas patatitas fritas al lado y celebramos la amistad entre Burdeos y España. Pues sí, ¿por qué no? Bueno, muchas gracias, Víctor. Encarna, son las 12, es el momento de ir a las noticias y nosotros ya hasta mañana a las 6. Pásenlo bien.